Muy buenas chicos, bienvenidos a OpenTecno. Como veis, tengo delante mío un monitor que nos han mandado Inokene para revisarlos para vosotros. A grandes rasgos, este es un monitor de 27 pulgadas con un gran rango dinámico HDR. También tenemos una gran precisión del color para todos aquellos que seáis creadores de contenido y sobre todo, y lo más importante ya para un monitor hoy en día, y es que tiene conexión por USB-C además de HDMI y DisplayPort, por supuesto. Así que nada, vamos directamente con el vídeo y os lo enseño por completo. Empezando por el principio, estamos ante un monitor de 27 pulgadas con tecnología mini LED. Además tiene una resolución 4K. Este es un monitor que yo considero que es correcto para tenerlo por sí solo. Y como os comentaba, las características de que sea mini LED y 4K, esta tecnología que ha implementado Inokene en este monitor, va a hacer que cuando nos acerquemos al monitor no lleguemos a ver los píxeles. Es decir, que si estamos a una distancia normal del monitor, como yo estoy por ejemplo ahora mismo, la resolución que vamos a percibir es muy alta. Pasando a unos aspectos más técnicos, antes os he dicho que este monitor tiene HDR y que tiene una alta precisión de color. Bueno, pues vamos a entrar un poco más en detalle. Este monitor, al tener HDR, lo que vamos a conseguir es que cuando veamos un vídeo en YouTube que sea compatible con HDR, los brillos, es decir, las altas luces, cuando por ejemplo vemos un cielo, en vez de verlo sobreexpuesto, que significa que lo vemos quemado, completamente blanco, en este monitor no, en este monitor vamos a ver todo con perfecto detalle. Es decir, podemos tener, por ejemplo, imaginaros la escena de una cueva o un sitio muy oscuro en el que, si subimos la exposición para ver esa cueva decentemente, por ejemplo, una luz que haya la vamos a ver quemada, la vamos a ver totalmente blanca. Eso pasaría en un monitor normal. Sin embargo, cuando tenemos tecnología HDR, esa alta luz también la vamos a conservar. Vamos a conservar tanto la información de las sombras o de los negros, si lo queréis llamar así, como de las altas luces, o los blancos, si también lo queréis llamar así. En concreto tenemos el estándar VESA Display HDR 1000, que lo que va a significar es que tenemos un pico de hasta 1000 nits de brillo. Sin embargo, los nits máximos que vamos a poder conseguir en una situación continuada van a ser de aproximadamente unos 700. Pero para que tengáis una referencia, los monitores normales de ordenador, los que podemos encontrar por precios muy económicos o los más sencillos para oficina, aproximadamente tienen unos 300, 400 nits si ya nos vamos a un media gama. Por otro lado, ¿qué características más tenemos? Bueno, pues tenemos un rango de color DCI P3. Esto lo que significa es que vamos a conseguir representar muchos más colores que si tuviéramos, por ejemplo, el típico sRGB. Los monitores normales suelen tener sRGB, es decir, vamos a conseguir representar un cierto rango de colores, pero si, por ejemplo, tenemos un rojo que no está dentro de esos colores, se va a representar como una tonalidad roja que será completamente diferente. Sin embargo, en este monitor tenemos DCI P3, es un rango mucho más amplio de colores, lo que va a significar que tenemos muchos más rangos de rojo, de verde y de, por supuesto, azul. Esto sobre todo está indicado para personas que trabajen con contenido multimedia, es decir, editores de vídeo o de foto, porque un usuario normal estas diferencias no las va a notar tanto. Esto se debe a que generalmente el contenido que se hace para páginas web o simplemente para navegar en web se comprime a sRGB para que simplemente tenga menos rango de colores y a su vez consuma mucho menos ancho de banda de internet, que esto cuando navegamos por páginas muy pesadas, por supuesto, es importante. Sin embargo, si vamos a trabajar con contenido multimedia y necesitamos ser muy precisos con el color, este monitor nos va a ayudar en eso. Por otra parte, un punto muy importante, que como veis este monitor le tengo conectado a un MacBook Pro en este setup que tengo aquí ocasional, y es que por ejemplo el MacBook Pro se autoajusta el brillo de la pantalla con las condiciones del entorno. Vale, pues esto prácticamente ningún monitor lo equipa y mucho menos por precios económicos, pero sin embargo este Inokene sí que lo va a incorporar. Va a incorporar un sensor de brillo para que si por ejemplo ahora mismo encendiera más luces en esta habitación, el brillo del monitor se autoajustaría. Otro punto muy importante del monitor que considero que tenéis que tener en cuenta si sobre todo vais a usarlo con un portátil delante, queréis tener un doble monitor con un portátil,
es que tiene también toda la configuración disponible tanto en altura, lo estaréis viendo que ahora lo acabo de bajar, se puede subir e incluso lo podemos rotar hacia un lateral. Esto lo tendríamos que hacer con el soporte quitado porque ahora mismo yo no lo puedo realizar porque el monitor es más grande que la altura que supera, pero se podría girar totalmente a nuestra conveniencia. Además de todos estos giros, podemos girarlo con el soporte totalmente quieto hacia la izquierda o hacia la derecha para que mejoren los ángulos de visión. Si por ejemplo estamos con otras personas sentadas a nuestro alrededor, aunque ya de por sí los ángulos de visión son muy buenos en este monitor, os podéis poner en una gran variedad de ángulos y la imagen no va a variar, que esto también está muy bien y habla muy bien del panel que tiene este Inox N. Como veis, también hemos hablado del USB-C y esto es muy importante hoy en día porque ya cada vez más ordenadores vienen con este tipo de puertos. Por ejemplo, todos los MacBooks ya, todos los ordenadores de Apple suelen traer USB-C para conectar a una pantalla. Nos olvidamos del antiguo HDMI, DisplayPort y otros tipos de conectores que había para unificarlo todo en el USB-C, que además nos permite transferencia de datos, si por ejemplo el monitor incorpora USBs o de audio y demás. Otra parte importante de este puerto es que simplemente el MacBook lo tengo conectado por USB-C y es el monitor el que se encarga de proporcionar energía al MacBook, en este caso hasta 90 vatios. Si vuestro ordenador consume más, pues bueno, deberéis, si vais a hacer tareas que exijan mucha batería o mucha energía, conectarlo mediante el cargador proporcionado por la marca del ordenador. Hasta el momento os he comentado las características más importantes de este monitor y sobre todo lo que os puede hacer decidiros o no por este monitor de Inox N. Sin embargo, tema de precio e inconvenientes, porque también tenemos que hablar de algún inconveniente. Bueno, pues precio, ronda los 700 euros. Sin embargo, lo podéis conseguir más barato, por ejemplo, en ofertas en Amazon o alguna otra página web que os dejaremos sin ninguna duda en la descripción. Puntos negativos para este monitor, que sí que tiene alguno, aunque es un monitor de 700 euros, creo que el sonido que tiene, porque tiene unos altavoces integrados, es bastante malo. Creo que es un punto que podrían haber mejorado mucho más. Hay altavoces que en dispositivos más baratos considero que suenan bastante mejor. Por ejemplo, yo lo he estado comparando con el MacBook Pro y los altavoces del propio MacBook Pro se escuchan bastante mejor que los de este monitor. Pero bueno, tampoco, si sois profesionales de la creación de contenido, supongo que utilizaréis auriculares, para lo cual tenéis directamente un puerto en el monitor, o estaréis utilizando monitores de estudio, o podéis utilizar, por ejemplo, como sería mi caso, los altavoces del MacBook en la situación en la que necesitéis escuchar música o algún tipo de audio. No obstante, si necesitáis escuchar alguna cosa puntual como alguna conversación o algún vídeo de fondo que queréis tener, o un podcast o algo así, pues sí que lo podéis escuchar en el monitor y hombre, tiene un sonido correcto, pero para el precio que vale, los 700 euros, creo que es el peor punto que podemos encontrar en este monitor. En cuanto a mi experiencia, ¿me compraría este monitor? Bueno, pues tenéis que tener muchas cosas en cuenta, sobre todo lo que os he comentado es si necesitáis un monitor de 27 pulgadas, un monitor en 4K, un monitor que tenga HDR, porque muchos estaréis diciendo, pues vale, ¿y cuánto puede costar, por ejemplo, un monitor de la competencia? Bueno, pues es que con estas características los monitores pueden partir de unos 1.000-1.200 euros muy tranquilamente. Sin embargo, lo que os tenéis que plantear es, ¿realmente necesito esto? Porque si no, Inox N también tiene otros monitores mucho más económicos que podéis encontrar en su página web. Podéis reducir tanto en resolución como en HDR como en pulgadas que tiene el monitor, que a lo mejor para algunos usos estas 27 pulgadas son muchas. Algo que se me ha olvidado comentar es que tenemos unos pequeños detalles en RGB que estaréis viendo por detrás del monitor, vosotros lo estáis viendo, yo no, y estos sobre todo están hechos para cuando ponéis el monitor contra una pared, que la pared tenga una pequeña iluminación, que esto viene bien para la vista, sobre todo hace que el tener una retroiluminación haga que los ojos no tengan tanto contraste entre el monitor y, por ejemplo, el fondo, en el caso de que sea una pared, y esto va a hacer que se nos canse mucho menos la vista. Es un consejo que se suele recomendar para las personas que pasamos muchas horas delante de los monitores, el tener una retroiluminación, y este monitor ya lo tiene directamente integrado, lo cual aprecio bastante. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este monitor, el modelo 27M2U. Como os he dicho, tenéis otros muchos monitores que tiene Inox N en su página web que podéis echar un vistazo en la parte de abajo, y cualquier duda que os haya quedado o queráis saber en concreto sobre mi uso de este monitor y que no haya cubierto en este vídeo, lo podéis dejar en los comentarios que os estaremos leyendo y contestando lo antes posible. Así que nada chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.